Juan Dofo, es un placer tenerte aquí. Y te digo por qué, porque antes de conocerte, antes de este momento, ya tu obra me decía muchísimas cosas. Yo creo que es una obra que da que hablar y esto es lo mejor que se puede decir, ¿no? Porque cuando uno se enfrenta a algo y siente que le pasan cosas y le genera ideas, esto ya está hablando muy bien de la obra. Así que gracias por estar aquí, ¿no? Muchas gracias. Yo siempre afirmo que la obra de arte no explica desde un lugar racional. Vos sabés bien, como psicoanalista, que las cosas más profundas son las que subyacen, son aquellas que trabajan desde un lugar mucho más interior. La obra de arte suele perturbar, pero esa perturbación uno arma la respuesta que necesita. Por eso que la obra no hay que explicarla demasiado a veces, pero sí tirar algunos códigos para aproximar al espectador. Bueno, yo ahora te voy a perseguir con algunas preguntas. La primera es: ¿de dónde vienes? Yo soy nacido, criado, casi la mitad de mi vida, en un pueblito muy chico de campo, que es un pueblito de 2000 habitantes, llamado Mechita, que está en la llanura pampeana, muy cercana a la provincia de La Pampa, pero en la provincia de Buenos Aires. Y ahí, bueno, hice todo desde los 8 años que pinto, que hago historietas, que fue mi gran amor. Y después, a los 21 años, vine a Buenos Aires, llegué a Buenos Aires ahí para estudiar Bellas Artes, pero todas las semanas trabajaba en Buenos Aires e iba a mi casa en el campo, a la cual sigo ligado y donde tengo un taller bastante importante, donde trabajo mucho. Después concreto cosas en Buenos Aires, pero digamos que la fuente de inspiración y de reflexión sigue siendo mi pueblo. ¿Necesitas todavía ir permanentemente para producir o puedes producir en Buenos Aires? No, produzco en Buenos Aires también, porque de hecho cada vez más la obra se ha hecho más filosófica, digamos, y Buenos Aires, por supuesto, puede ser cualquier lugar donde yo pueda crear, pero me doy cuenta que hay muchas cosas que no puedo hacerlas en Buenos Aires. Por ejemplo, cuando yo trabajo mucho con la geografía de una región precisa que es esa. Entonces, sobre esa región voy armando códigos culturales, algo así como pintar un paisaje de atardecer de mi pueblo con sus pocas casas, su camino, y a lo mejor arriba hay una rueda oxidada que habla de la duda, el sí y el no. Y entonces necesito vivir eso. Por ejemplo, estoy trabajando mucho con el fuego, con fogatas, entonces necesito ir a mi pueblo para hacer fogatas en el campo, para quemar un camino. En la muestra en Tucumán está eso, hay un camino incendiado, que después puedo explicar qué significa. Y entonces necesito mucho del pueblo. Hay un montón de material, por ejemplo, hace poquito, bueno, llevé una silla que quemé en el medio de un paisaje desolado. No salió bien como yo quería, así que vuelvo a sacarla, una silla incendiada. Para mí es un lugar simbólico de la muerte del descanso. Es algo patético ver una silla incendiada en el medio de un campo. Así que lo necesito mucho al pueblo. Y además es el lugar donde yo me refugio cuando estoy en crisis, o necesito salir de todo el ruido, el barullo intelectual y físico que significa Buenos Aires. Entonces, como el pueblo es como mi útero, como el útero maternal. Y por eso que en la muestra también van a encontrar el camino, el pueblo, que es como una metáfora del propio cuerpo. Una metáfora que es mía, pero que a la vez también la hago extensiva a los demás. ¿Y sabes a dónde vas? No, yo creo que en la muestra también se plantea, hablo de la muestra y digo, sinteticé las obras que traje, que hay fotografías e instalaciones, hay una muy grande que yo quiero mucho de barro y pinturas grandes, hablan todas de cierto absurdo de la vida. Como dice el tango, la vida es una herida absurda. Pero uno recoge el guante y sabe que, a pesar de que por ahí nos metan dioses y digamos, y sentidos de vida, a priori no existe un sentido. Entonces uno no sabe bien dónde va. Después uno va construyendo sus dioses y va construyendo el camino. Creo que muchos poetas han tocado eso de alguna manera, pero entonces no tengo claro, y me parece que es bastante divertido, trágicamente divertido, esto de caminar un camino que no existe como si existiera. Entonces es imposible saber que uno va a algún lado. Fíjate que es normal que las religiones inventen respuestas para que el camino tenga sentido. Por ejemplo, el juicio final de los cristianos, la reencarnación de los hinduistas o budistas, son respuestas que nos dan confortabilidad.
pero uno sabe que esas respuestas son culturales, que en definitiva esta cosa de imprecisión es como el amor. Yo estoy enamorado de alguien, pero nunca sé, no tengo la certeza de que eso es infinito o es para siempre. Entonces está la lucha, que es cotidianamente a veces dura, y a la vez también nos gratifica el hecho de poder generar, regar algo cotidianamente. Creo que eso es un poco el tema de este camino, que no tiene una forma clara. Y en la obra, porque la obra tomando una pintura, una fotografía que produce o una instalación, uno podría pensar como un punto de terminación. Te es más importante, relativo por supuesto como punto de terminación, porque después viene otra, pero te es más importante el proceso, la vivencia del proceso hasta llegar a esto terminado, o lo terminado para vos es lo más importante. Vos sabés que yo en Buenos Aires tengo un taller, creo que es bastante importante, con alumnos que casi exclusivamente son egresados de Bellas Artes o muchos años de talleres buenos. Entonces trabajo con las ideas de ellos y vamos trabajando el mundo poético. Y yo en broma le digo a veces, me burlo, y les digo, hay dos tipos de alumnos y de artistas. Los que pintan para hacer un cuadrito para poner arriba de la chimenea, o los que disfrutan el proceso de hacer. Las dos cosas son lindas, porque creo que en definitiva el proceso de hacer tiene momentos de euforia y de depresión, porque nunca lo que uno concreta coincide con lo que uno siente o quiere concretar. Pero cuando uno ve, como por ejemplo en el caso de esta muestra en Tucumán, donde son obras elegidas, no todo lo que uno hace es bueno, o por lo menos para uno, pero hay obras que están muy cerquitas de lo que uno siente. Por eso es que traje aquellas que en mi corazón no solo son hallazgos plásticos, sino son hallazgos vivenciales fuertes. Entonces, bueno, hay un placer en esa lucha por aproximar las imágenes al mundo que uno siente. Y después cuando uno concreta algunas cosas, se sienta, mira la obra y a mí me corre un escalofrío cuando digo, la pucha, qué interesante que es esto de generar imágenes desde la nada. Esa es la magia del arte, que me tiene vivo y que me permite ser un chico a pesar de los años, divirtiéndome con un juego que te digo que es un juego trascendente, porque es muy raro. Aquí hay una instalación de barro que es muy larga, mide como 5 metros, y le voy a contar ahora porque es muy linda para la gente también que lo sepa. Y entonces cada vez que esa instalación la estoy haciendo, es un chiquero, porque es barro, agua, mezclar arcilla en el piso, un enchastre total, y es normal. O sea que en cada lugar la haces de nuevo, no es que traes los paños. No se puede, no se puede porque esa instalación hay que hacerla con el barro y dejar que el barro se vaya cuarteando, y ya está cuarteada, pero el día 30 de noviembre, el último día de la muestra, va a estar muy cuarteada, va a estar abierto, o sea, es la energía de la naturaleza, la tierra sigue trabajando, se va secando y va cuarteándose. Y siempre es normal que cuando estoy trabajando con esa instalación que se está haciendo en el suelo, es como un gran juego infantil de la época de los chicos que juegan con su caca, inclusive, que sé yo, con el barro, que sea, y hay gente que pasa y que dice, han vuelto a la etapa de la infancia. Bueno, y es muy loco porque tiene esa cosa de chico, de juego, todo arte es como el amor. Es decir, hay que ser un niño para poder jugar al amor, y a la vez tiene una cosa de adulto muy grande por las cosas que se ponen en juego en la creación y en el amor, sin duda. Y en esta instalación, todas las instalaciones hay que recrearlas. Algunas se pueden rearmar de una manera así, módulos que están previstos. En este caso, no. Salvo las luces que caen, eso sí se puede traer. La instalación está inspirada en una frase de Bertrand Russell, que dice, más o menos así, dice, no entiendo al ser humano, vive como si fuera inmortal, por eso no se explica qué estúpidamente pierde su tiempo. Y eso hace años que la leí. Y eso es lo raro del arte. ¿Por qué aparece en algún momento dado? Y en un momento dado, lo que hice yo son como pequeños nichos en esa tierra húmeda, que después se fue secando, y en esos nichos, son 7 en este caso, podría haber sido más, hay fotos comunes de 10 por 15 de personajes, sí, un personaje, hombres o mujeres, en situaciones muy banales, que no son situaciones cotidianas como, por ejemplo, dialogando,
leyendo, trabajando, haciendo el amor, haciendo pis, qué sé yo, cosas importantes del hombre. Son personas con un changuito de supermercado, viendo televisión aburridamente, jugando con los jueguitos electrónicos, leyendo la revista Caras mientras le secan el pelo en la peluquería, así las acciones más banales. Y bueno, me impresionó esto de cuánto tiempo inútil tenemos en la vida, cuánta rutina con la cual no salimos y no nos damos cuenta que la vida es mágica y pasa por al lado. La vida puede ser algo mágico o algo muy estúpido, depende de nosotros en definitiva. Otra vez el camino sin finales, uno hace lo que quiere. Bueno, está ahí y tiene lamparitas que caen, que son como las luces artificiales que inventamos, nuestra propia cultura, pero cada uno está aisladito. Y visualmente a mí me gusta mucho cómo quedó en el Centro Cultural Birla. Muy bien. Me parece una joya la idea, y bueno, y acompañada de la obra de arte más aún. Así que yo te voy a pedir que la repitas la idea. ¿Que la repitas? Sí, que la vuelvas a decir. ¿Ahora? Ahora esta que acabas de decir, ¿Sí? De Bertrand Russell. ¿Sí? La frase. La frase dice, la idea, sí. No entiendo al ser humano, vive como si fuera inmortal, si no nos explica cómo pierde el tiempo tan estúpidamente. Que es un tema. Vos sabés que a mí me ha pasado, por ejemplo, una mujer de 50 años que murió de cáncer, llamó a sus hijos y le dice, hijos, una sola cosa, hagan la vida lo que sientan, no posterguen, porque la vida es muy corta. Y yo me di cuenta que el ser humano se da demasiado tiempo. Cree que las cosas se pueden hacer mañana, pasado, se pueden hacer, pero cuando te diste cuenta ya pasó una parte de tu vida importante y las cosas que más querés no la concretaste. Por eso que, bueno, una cosa linda de la vida es, desde lo psicológico, desde lo positivo psicológico, es mal o bien intentar lo que uno sueña. Después si sale bien o mal depende de otros. Es cierto eso de que el éxito y el fracaso son dos grandes impostores. Lo que importa es intentar las cosas. Y en este caso uno se da cuenta que el ser humano en general le cuesta salir de esa rutina. Como que, bueno, a la vez la rutina te protege. En la muestra justamente hay dos grandes estructuras, que son dos cúpulas. Una es un pequeño cielo, se llama, y otro es un pequeño infierno. Esas cúpulas representan las construcciones mentales del hombre. O sea, es aquello que nos da seguridad. Uno inventa situaciones, bueno, ciertas morales, inventamos la moral hasta acá, inventamos códigos legales hasta acá, son convenciones de épocas, inventamos dioses, todo eso inventamos familia, inventamos sistemas de relaciones que nos ayudan a vivir. También nos atan, también nos quitan posibilidad de volar. Uno se debate entre las convenciones que nos ayudan a estar más seguros. Fíjate, por ejemplo, el auge de los countries en Buenos Aires. El eslogan de las revistas de country o de los que venden parcelas de country te dicen la vida es, bueno, algunas claves, por ejemplo, necesidad de comer, amar o reproducirse, qué sé yo, y seguridad. Y para eso está el country, te dicen ellos. Entonces es una de las grandes fantasías del hombre, creer que en el country, aislado con una garita policial, vos ahí podés protegerse de toda la acechanza que está afuera, que es la vida. Y bueno, y es una de las grandes ilusiones que tenemos, creemos que nos atamos a convenciones para estar seguros, pero después nos damos cuenta de que está la cosquilla de la duda todo el tiempo, ¿no? Y de eso habla estas obras. Una es una gran cúpula donde yo ordené el cielo, porque como las estrellas están muy desordenadas, es muy caótico el mundo, entonces están muy prolijamente ordenadas, y adentro puse las cosas que quiero, mi pueblo, un camino, un fuentón, qué sé yo. Y la otra es una cúpula con antorchas que queman, que destruyen, también iluminan. Yo juego mucho con el tema de la antorcha, que es un símbolo fuerte para mí, alquimista, de destrucción y de creación. Y abajo hay un gran agujero negro donde está un pueblo incendiado. O sea, pero son los infiernos psicológicos y son los cielos psicológicos. O sea que le das un lugar a la incertidumbre, a la indigencia, te animás a andar sin resguardo. Además, sabes que, más o menos, porque uno siempre tiene sus miedos, pero en el arte uno es muy interesante, uno piensa en Kafka con la metamorfosis o el proceso, bueno, tan parecido al proceso militar nuestro, ¿no? Y uno piensa cuántas fantasías, cuántos miedos él sublimó creativamente. Por eso es que el arte siempre, desde el lugar psicoanalítico,
es el refugio de la salud. El hombre que hace arte está canalizando tantas patologías y tantas fantasías y tantas cosas positivas. Fíjate, cuando a veces me preguntan, me pasó en Salta, una muestra itinerante colectiva con otra gente, una pregunta para un diario de Salta, me dicen, ¿tiene sentido el arte hoy? Y yo le digo, bueno, es una pregunta absurda de algún lugar, pero desde lo común, me ha pasado con gente, grandes, poderosos empresarios millonarios, que le parece ridículo el arte. Lo importante son los negocios, es la familia o qué sé yo. Y no se dan cuenta que es imposible vivir sin arte. Es lo que estamos haciendo, que aparte de ser un debate, esto es televisión y esto es arte, esto es cultura. ¿Cuánta gente puede vivir sin un televisor? Hasta es imposible expropiarlo judicialmente, el televisor. Entonces, bueno, la riqueza de un diseño de un coche, una película, un buen diseño en una revista, un programa de televisión, todo eso es arte que el hombre necesita para vivir, para sublimar sus fantasías. Y desde ese lugar uno va creando una necesidad de compensaciones. Fíjate que no nos alcanza con la realidad coyuntural como la política. Uno necesita saber de que se puede ir más allá. Es decir, la psiquis puede volar, el cuerpo tiene límites. Sabemos que dentro de algunos años lo dejaremos ahí, como dice una chacarera santiagueña de Peteco Carabajal, cuando me llamen para la entrega, habla del cuerpo, ¿no? Pero lo otro no, lo otro es un poco más sublime. Y lo subliminal creo que es bastante sano, siempre. ¿Pensás en la trascendencia? O al menos en la trascendencia de tus obras, de esto que, bueno, por ahí otras generaciones lleguen y digan, este es tu nombre, este es tu obra por ahí circulando. Esta es mi obra. Mira, te digo, era bastante chico cuando, por supuesto, leyendo Historia del Arte, leí que Paul Gauguin, el gran artista francés, viviendo en Tahití, mandó 2 cargamentos en toda su vida en Tahití con mucha obra a París, a sus galerías o qué sé yo. Un cargamento llegó, que es la obra que conocemos en todos los museos, en colecciones privadas. El otro se hundió. Así que la mitad de la obra de él se perdió. Y ahí era chico y dije, ¿y cuánta obra se pierde en las guerras? Y las queman. Y depende de Marchand que le den bolilla o no. Y cada tanto ves que reaparecen artistas que han estado marginados, que nadie le bolilla. Depende de poderes, de modas y demás que se rescate o no un artista. Hay otros que han sido muy famosos en su tiempo y que hoy no existen en la historia del arte y la obra casi se ha destruido. Entonces me di cuenta que la trascendencia de la obra depende de la gente, no de uno. Y además me parece que... ¿Cómo de la gente? Claro, depende de poderes casi externos a uno. Pero además me di cuenta que lo que uno tiene que hacer, lo tiene que hacer para esta vida. Posiblemente haya muchas vidas, pero todas están contenidas en esta. Hay una obra de una alumna que habla de que no existe, dice, bueno, el pasado es... el presente es memoria del pasado y el presente también, dice ella en una obra, es insinuación del futuro. O sea, la eternidad es lo único real. Entonces, creo que si uno trabaja pensando en la posteridad, es una petulancia. Me parece que uno tiene que disfrutar lo que hace y pensar que se está comunicando con gente de su época. Después, depende del futuro y de señores curadores, señores Marchand y demás, que la obra de uno tenga un valor trascendente. Me parece que la trascendencia tiene que ser hoy, si no, no sirve. ¿Y pensás en la muerte? No es un tema que me preocupe demasiado. Vos sabés que yo flirteo bastante con el tema de la muerte, porque pienso que la muerte es tan dolorosa y tan absurda como la vida, y a la vez tiene la misma magia que la vida. Cuando muere mi madre, que murió hace 2 años y medio, y yo estaba dando clases, y bueno, me llaman que acababa de morir, un ataque, y mucha gente amiga me dijo, te acompaño, porque no podés manejar solo hasta tu pueblo en este estado de emoción. Y dije, no, me acuerdo las palabras que dije, no sé por qué me acuerdo, quiero disfrutar la muerte de mi madre. Parecía un poco loco eso. Sí, la cosa mágica que hay en la muerte de un ser, más allá del dolor, de la enfermedad o lo que fuere, tiene algo muy, muy importante. Dicen que hasta la persona más mediocre se transforma en algo mágico en la muerte. Puede ser. Y me parece que la muerte tiene algo misteriosamente mágico, que no me interesa llegar rápido, pero me parece que si uno vive la vida y sabe que es una situación ridícula, entre comillas, también lo es la muerte. Y aparte, como dicen los cabalistas judíos, la muerte es un fruto
que empieza a madurar apenas un bebé nace a la luz, da la luz. Es increíble. Empezamos a morir en el momento de nacer. Es eso. Así que te digo, mira, no es un tema, yo creo que hay algunos temas que el hombre no puede respondérselos. La muerte, el amor, los dioses, pero sí uno puede jugar con ciertas connotaciones metafóricas sobre eso. El arte siempre habla de metáforas o de símbolos. El arte no habla de lo real. Fíjate, por ejemplo, el hombre creó el erotismo, que es una forma sublime de atracción hacia otro. En cambio, el animal por ahí es más pornográfico. Fíjate vos la diferencia que hay, la sugerencia que hay una cosa y la otra. Por eso que el hombre en general es más erótico, le interesa flirtear con aquello que te acerca a la verdad. Fíjate, la filosofía, las religiones no te muestran la verdad, aunque por ahí son dogmáticos, te dicen la verdad es Buda, Mahoma o Batman. No, te pueden acercar a ciertas connotaciones que si el hombre supiera, detrás de todos los mitos religiosos hay una gran parte de verdades que están muy ligados a los mitos griegos y te digo, hay muchas verdades del psicoanálisis, seguramente, pero ninguna te da una respuesta concreta. Fíjate que en definitiva es como una obra de arte. Los códigos de la obra están, hay que leerlo como un gran libro, es un texto que hay que deconstruir una obra de arte, más que un hecho formal, y cada uno va a encontrar la respuesta, porque hay tantas verdades como personas. ¿Te inspiras en los mitos? Sí, vos sabés que, por ejemplo, Sísifo, me acuerdo, me pegó mucho siempre, porque es la condición casi del hombre, esta cosa de arrastrar la piedra como condición humana, sin saber bien por qué, todas las cargas que nos da la vida, desde lo corporal hasta subsistir, criar hijos, digamos, esa piedra absurda. Y me acuerdo un libro maravilloso que es el mito de Sísifo de Camus, el francés, algerino, que él decía que, bueno, Sísifo está condenado por los dioses a subir una montaña, una piedra, pero cuando llega a la punta de la montaña, los dioses se la tiran, cae la piedra. El único momento de felicidad de Sísifo es cuando baja a buscar la piedra. Ahí es cuando él puede pensar en él, de alguna manera. Y el hombre tiene muchos momentos así. Hay una obra de la muestra que se llama Realidad frente a realidad, y que está inspirada en el mito de la caverna de Platón. Ese mito aparece en el libro de la República de Platón, y más o menos habla que el hombre nunca puede acceder a la verdad, a la luz de la verdad. Lo que el hombre llama verdad son apenas reflejos, luces o sombras de una verdad mayor, pero él tiene una verdad más cotidiana. Y en esta obra es una especie de gran foso de 2 metros por 2 de ladrillos. Mi pueblo es un pueblo donde hay muchos hornos de ladrillos y yo he hecho algunas instalaciones con ladrillos, por eso el tema del barro no es casual que aparezca. Y ese foso de ladrillo, que también es una metáfora de la primera construcción intelectual del hombre, que son los sigurat caldeos, la Mesopotamia, Asiria, ahí está la razón del hombre, que tiene mucho que ver con mi muestra del tema del absurdo y la razón. Abajo está mi pueblo, con una lucecita de calle, farolcito de calles, y arriba se percibe una luz que entra por algún lugar de esa caverna, pero que está en otra realidad. Entonces, realidad versus realidad. Por eso que los mitos me nutren, mientras no lo tomemos como literales. Ese es el problema. Por eso que no me gustan cuando en las religiones me quieren contar que Cristo fue un hecho real, o que Mahoma fue un hecho real, o que Buda. Uno sabe que todo eso fue... Hay partes reales y partes muy armadas por necesidades de los hombres. Cada cultura tiene los dioses que necesita. Por eso me gusta mucho, y mi pensamiento tiene mucho que ver con ciertas cosas del Zen o del taoísmo, porque, por ejemplo, el taoísmo jamás se preocupó por saber si Lao Tse, el creador del taoísmo, existió. Más vale le pareció un mito creado por la cultura que dejó enseñanzas fundamentales. Y los budistas Zen te dicen, los grandes maestros de ellos, te dicen, si en tus meditaciones aparece Buda, mátalo, te va a distraer. O sea, no les interesa la existencia de Buda, les interesa cierto mensaje. Entonces me gusta esto de los mitos, tomarlos como lo que son, herramientas que ayudan a descubrir otras cosas. Te veo como un apasionado con la vida y con el arte. Claro. ¿En algún momento haces algún tipo de meditación? Decís, paro aquí, pienso lo que vengo haciendo. Sí, vos sabés que me fascina concretar. Estoy en una etapa muy linda de concretar, ¿no? Obras, tengo un montón de ideas que estoy arrastrando hace tiempo y que ahora están saliendo en fotografías, más que nada en pinturas, ¿no? Pero lo que me da mucho placer es decir, bueno, ahora paro de producir obras
importantes, que son grandes, y me quedo un mes haciendo bocetitos de un montón de ideas que me están dando vuelta. Entonces, ahí es cuando empiezo a hilar situaciones y digo, bueno, este camino me encantó, pero hoy no me representa. Aquello hay que ahondarlo más, quiero esto. Entonces, son momentos de reflexión que tienen que ver, porque hay obras que por ahí me dice gente, uy, me encanta tal etapa tuya. Sí, pero hoy yo ya me corrí del lugar. Y entonces, bueno, desde esos lugares me fascina mucho la reflexión, que a la vez también es la reflexión sobre mi vida. Porque cuando yo estoy avalando este camino o negando este otro de mi obra, estoy eligiendo situaciones vivenciales mías. Eso me interesa mucho. Además de esta pasión que te veo en vos, que por supuesto está en la obra y en el volumen producido también y en la calidad, se ve mucha racionalidad, transparente sí. Mucha racionalidad, porque inclusive técnicamente hay todo un desarrollo técnico muy interesante. ¿Qué tiene más peso para vos? ¿Cómo manejas la conjunción de estas dos cuestiones, ¿no? Pasión y técnica cuando vas a producir una obra? Claro, yo creo que una obra de arte son grandes ideas. Cuando digo ideas no solamente es de acá, una idea también tiene que ver con sensaciones y demás, pero es una idea a la cual uno tiene que empezar a vestir plásticamente. Entonces, bueno, de nada sirve, me ha pasado, qué sé yo, buenas ideas que tengo, pero que cuando las concreto son muy estúpidas. O por ahí ideas pequeñas que plásticamente son maravillosas. Pero ahí, cuando uno dice, es una gran película, o es una gran canción memorable, son aquellas que logran unir lo plástico, lo formal, digamos, o lo estético, con los contenidos. Cuando se dan las dos cosas es maravilloso. Uno piensa, ¿cuántos cantantes, especialmente los cantantes comerciales, fíjate Ricky Martin, fíjate Luis Miguel, Julio Iglesias, tienen muy buenas voces, pero obviamente el contenido no existe, porque ellos son tipos que se deben a una producción. Hay que cantar tango, Julio Iglesias, por ejemplo, porque vamos a Argentina y tenemos que vender a un público latinoamericano. Hay que cantar en alemán, como me consta viviendo yo en Alemania un tiempito, escuchaba discos en alemán de Julio Iglesias. ¿Qué es eso? ¿Desde qué lugar? Es como si le dijeran a Peteco Carabajal o a Cito Segovia, que murió en el Chaco, que cantara, qué sé yo, hip hop o música punk. Es decir, ¿desde dónde? Si son artistas comerciales lo van a hacer, porque se deben a un mercado. Si son artistas se van a respetar ellos mismos. Entonces, bueno, de alguna manera, tu pregunta apuntaba a la confluencia de la razón y la pasión. Claro, no es esto. Entonces, de alguna manera, bueno, yo hablaba de la vestidura, de qué medios artísticos para tales ideas. Y en ese caso, yo parto mucho de sensaciones, de cosas muy vivenciales, pero en un momento dado también tenés que codificar racionalmente todo eso. Y es muy interesante, es cuando uno siente que se está repitiendo en la vida cotidiana, que yo desde la agresión o el miedo, lo que sea, hay que empezar a decodificarlo racionalmente para entenderlo y superarlo. Las fobias tienen ese origen. Si yo tengo fobias, que son las mariposas, a lo mejor indagando, sé que cuando era chico una abuela me puso una mariposa dentro de la ropa y me dio miedo. Si lo analizo, si lo charlo, si lo verbalizo, si lo sublimo en una obra, me empiezo a divertir y por ahí lo saco. Bueno, ese tema de equilibrio, fíjate que hay un mito que dice que el artista es aquel que trabaja y hay otros que analizan lo que él hace. Eso existió en la primera parte del siglo y por supuesto los siglos anteriores, donde el artista era más un artesano que repetía fórmulas, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial o mucho antes, el artista va generando su propia estética, entonces tiene que ser el actor y el codificador de sus propios signos. Desde ahí que el artista y el crítico se unieron mucho. En este momento uno no depende de otro para saber qué está haciendo, depende de uno mismo, que eso es difícil. El de afuera, el teórico, te ayuda a constatar si vas por un buen camino. Pero ahí es cuando la razón y lo sensible tienen que estar siempre unidos. Si el artista es un tipo nada más que emotivo, es aquel que pinta y hace cosas y jamás evoluciona. Si el tipo es demasiado racional, se va a angustiar, va a ser una especie de máquina de formular ecuaciones entre la idea y lo que concreta. Cuando uno une las dos cosas es bellísimo, que es como la vida. Creo que uno tiene más poder también de abrir puertas nuevas, puertas intuitivas. Yo siempre digo que la intuición de un analfabeto es menos rica que la intuición
de un tipo alfabetizado, uno abre otras puertas. Pero siempre, te digo, no se puede buscar sin la razón, pero no se puede encontrar cosas importantes sin la intuición. Así que hay un peso repartido. Muchas veces el arte contemporáneo, si lo comparamos en relación a obras como una obra de Velázquez, por ejemplo, y una obra abstracta o geométrica del presente, en términos generales aparece como que hay un avance técnico al que llegó Velázquez que no lo hay ahora, en términos generales. Mirá vos. Una sobrevaloración. ¿Consideras que hubo realmente una evolución técnica que superó la época de los grandes clásicos tradicionales? Mira, vos tocas un tema complicado, porque yo te voy a decir dos cosas en esta pregunta, desde lo técnico y desde lo conceptual, si querés. En arte se dice que no hay ningún tipo, no puede haber evolución, porque en definitiva, fíjate vos, cualquier cosa, el cine de Chaplin no es mejor que el cine de Peter Weir hoy o de cualquier otro director importante, es distinto. Entonces la poética de ponerle Da Vinci o Botticelli no es mejor ni peor que Picasso. Son distintas estéticas para distintos tiempos. Entonces no hay una evolución en sí mismo, pero lo que hay es una evolución de la mente humana. El hombre contemporáneo tiene una percepción mucho más amplia que el hombre medieval, sin duda. Por eso que, fíjate, cuando empezó el cine, las películas de, por ejemplo, de Eisenstein, el gran director de cine ruso, antes de él el montaje no existía. Una persona salía de este estudio de televisión, la cámara lo seguía, iba a la calle y se partía por la calle 25 de Mayo en Tucumán. Entonces el espectador sabía lo que estaba pasando. Con Eisenstein, un espectador sale de acá, cortan imagen y lo muestran en la calle. Y la gente dijo, ¿quién es? Es otra persona. No entendían. Hoy, la era del zapping, sabemos perfecto, del videoclip, sabemos perfectamente lo que está pasando. Eso desde un lugar, el espectador de hoy es mucho más inteligente, además tiene mucho más cultura para abordar una obra de arte. Por eso es que la obra de uno ve una obra clásica es más ingenua que lo de hoy. Pero desde lo técnico, uno piensa en Beethoven, uno piensa en pinturas de Tintoretto, son obras casi imposibles de volver a realizar hoy, aunque hoy hay medios que te permiten hacerlo mucho mejor que aquello. El hombre tenía más tiempo también antes, entonces, fíjate vos, por ejemplo, por qué nos encanta ver la puerta de una iglesia de la época del año 2000, del 1000, por la cantidad de elementos decorativos que hoy sería carísimo hacerlas porque la mano de obra es carísima, horas hombre vale mucho, lo que sea. Entonces, hay un tiempo, los artistas antes no hacían muestras, que ellos estaban toda la vida y podían mostrar una sola vez. Hoy el artista viaja, muestra en un centro cultural en Tucumán, en Buenos Aires, entonces hay una acción mucho más rápida. Fíjate, el invento del acrílico como pintura es más rápida de secado que el óleo, que a veces con la humedad no seca nunca. Entonces, es un tiempo distinto el que nos toca. Hoy hay más posibilidades técnicas. El hombre hoy, con la fotografía, puede tomarla como modelo y puede hacer cosas más hiperrealistas que Leonardo da Vinci, pero no las hace porque también apunta a otra cosa. Lo que sí también tiene que ver con evoluciones de técnicas. Hoy en día la fotografía, el rayo láser, la holografía que se viene, nos van a dar el video, el arte digital, son herramientas nuevas que nos permiten otras cosas. Entonces, cada época es distinta, hay épocas irrecuperables. Yo a veces cuando pienso en las grandes sinfonías del siglo XIX o XVIII, y hoy no se puede, qué sé yo, el hombre necesita... Hoy mismo yo no leo libros de 1000 páginas, ni siquiera me animo, como he leído La montaña mágica, Ulises de Joyce. Hoy me interesan libros que sean accesibles a mi época, mucho más rápida. El libro antes ocupaba el lugar de la radio y la televisión, hoy tenemos que ver otras cosas. Así que es compleja esta ecuación de épocas. Y el trabajo técnico tuyo, por ejemplo, el aspecto geométrico, ¿con qué recursos trabajas para hacer trazados geométricos de precisión? En la obra mía, la gente lo va a ver, tu público lo va a ver, hay estructuras geométricas, como esas cúpulas que hoy me refería, con las estrellas ordenadas, y que están dibujadas con lápiz sobre el fondo azul, para después pintarla, con regla, porque necesito que se vaya, hay una perspectiva que es
helicoidal, una perspectiva que es parabólica, que son perspectivas nuevas de la arquitectura. Son bastante complicadas y además las formas las estrellas se van separando o achicando en forma geométrica proporcional hacia los costados y hacia arriba. Entonces está dibujado, pero después está pintado a mano con cierta tosquedad. A propósito, se puede hacer con regla, con cinta de mascarar y con aerógrafo, pero yo no quiero hacer una jaula real, quiero hacer una jaula relativamente perfecta, como la vida, que sea un simulacro donde hay demasiados orificios y donde hay cierta tosquedad. Es como que uno, bueno, ha pasado en la época de los nazis, que los judíos cavaban sus propias fosas. O sea, en el fondo, yo construyo mi propia jaulita, pero con la tosquedad de mi sangre humana. Así que te digo, no hay tanta perfección. Tiene así la tosquedad que tengo yo también. Bueno, hay cierta precisión, digamos, Cierta esta que hablabas, que es posible en el hombre del siglo XX, ¿no? Sí, casi es del verdad, siglo XXI. es verdad. O sea, un alto grado de abstracción realmente. Esto me llamaba la atención también de tus obras, porque el paisaje tiene una cuestión casi paradójica, porque remite a lugares particulares, pero al mismo tiempo al universo. Tal cual. El paisaje, el tratamiento del paisaje es muy particular, Sí, donde me parece un buen ejemplo de la unión de las dos cuestiones. Además, ¿no? Fíjate que es muy raro que en mi obra aparezca un cielo, un pasto verde, qué sé yo. No hablo de lo epidérmico del paisaje. Cuando hablo del ser humano, que aparece mucho en la fotografía o en las huellas de las pinturas, no hablo de lo externo, hablo de lo interno de ellos, más de lo psicológico o lo metafísico, te diría, palabra que usaron los críticos con mi obra, del paisaje. Entonces, por ejemplo, hay una serie de fotos acá, que son 5 fotos pequeñas de fragmentos del cuerpo de una mujer amada, vinculadas analógicamente con fragmentos del universo. Entonces, a mí me pasa que cuando yo vivo algo, no lo puedo vincular, por ejemplo, cuando muere mi madre, no lo vinculo con la muerte de un ser querido, sino con la situación de la muerte a nivel universal. Siempre es como, cuando hablo de, qué sé yo, mis taras mentales, o qué sé yo, hablo de la rutina mía, hablo de la rutina de todos nosotros. Entonces, por eso que siempre vinculo lo regional porque me pertenece. Si hubiera nacido en Tailandia, seguramente el punto de partida serían paisajes de Tailandia, no tengo dudas. Si yo me tuviera que exiliar de Argentina, ir a vivir a, no sé, a Groenlandia, seguramente mi paisaje va a ser la nieve, porque es lo que vivo. Uno no puede tener la experiencia que no vive, es decir, eso lo sabés bien. Y en este caso, el punto de partida es lo real. Por eso que es raro. Lo real me permite hablar de lo que yo veo, pero no estoy hablando todo el tiempo de eso. Yo enseño a los alumnos que la realidad es lo que vemos, es lo que sentimos por el otro y lo que imaginamos. Hoy nos pasa eso. Entonces, en el paisaje mío está también lo real externo, que se mezcla con lo real emotivo y con las ideas. Entonces, todo eso hace un color que no es el color del pastito o del cielito o del arbolito. Es el color, en todo caso, de lo que hay abajo del árbol, abajo de la tierra y debajo de esas casas. Por eso que si uno dice mi obra es abstracta o figurativa, esas dos cosas. Y si uno piensa en muchos músicos, ¿qué hace León Gieco? Es una mezcla de folclore con música folk norteamericana, con música de rock, con un montón de ritmos que son fusiones, como en el caso de Piazzolla, jazz, música clásica y tango, sin duda. Entonces, bueno, desde ese lugar me permite abordar la realidad desde 3 aspectos, por lo menos, vos conocerás otros, que a mí me interesan: lo real, lo imaginario y el pensamiento, o lo sensible. En este viaje interior que mencionas, esta preocupación existencial, ¿hubo algún momento que tuvo un carácter de hallazgo fuerte y que lo transmitiste en obra? O sea, que lo puedes ver ahora. ¿Algún momento así de quiebre de hallazgo, fuerte? no sé si de quiebre o de hallazgo existencial, donde algo que se parezca a una verdad y vos decís, bueno, esto lo pongo en obra. Estoy pensando en las obras que traje a Tucumán, pero sí, yo te digo, te hablo de los últimos años, porque uno va encontrando cosas, momentos de quiebre, momentos que son clic, donde se te aclara todo, pensar en la relación humana, la relación de pareja, donde uno a veces entiende todo en un momento dado.
Sí, por ejemplo, me pegó mucho estos últimos años, coincidente con mi obra. Incluso un amigo me dijo: Juan, hay un filósofo que vos conoces bien, que sacó un libro que tiene que ver con tu obra, y hasta puede ser un prólogo de mi obra, que es Jean Baudrillard, un filósofo francés, que incluso lo vi en Buenos Aires cuando vino. Y él, el último libro que sacó en realidad, que es El crimen perfecto, él habla de esto, de que parece que el hombre cada vez más está haciendo un simulacro perfecto. Fui al cine en Tucumán, antes de anoche, a ver una película que no tuve tiempo en Buenos Aires, que es The Truman Show, que vos la vas a ver seguro porque toca el tema de los reality show, toma el tema de la televisión, no solo como ficción, sino como algo más perverso también. ¿Sabés el tema? ¿Conoces el tema más o menos? Aproximadamente. Bueno, es maravilloso porque es un personaje que desde que nace lo adopta un productor de televisión para filmarlo desde que nace hasta toda su vida, a través de 5.000 cámaras, todo lo que hace. Para eso está en una isla, no lo dejan salir, no se da cuenta. Ahí tiene amores, padres, todo inventado, amigos, amor, bueno, todo, trabajo, y él no puede salir. El lío se arma cuando él quiere irse a Fiji, a las islas Fiji, que yo como sueño. El tema es que vivió toda la vida filmado, día y noche, y todo el mundo fuera de la isla lo está viendo. Bueno, es impresionante. Esto es lo perverso, pensar en Mauro Viale cuando hacía pelear a Vinograd con otro en televisión, como si fuera real, y era toda una cosa muy armada. Y además lo perverso es la ambigüedad de los mensajes, donde uno no sabe si la persona que está contratada o no, si lo que está diciendo es real o es mentira. Obviamente la vas a ver la película y vas a ver la cantidad de metáforas que hay, que un momento es muy doloroso. Una profesora de plástica le mandó a decir a mi hijito que no deje de verla, Juan, porque es muy parecido, cuando la veas yo me quise morir, a Mi jaula azul, en Pueblo Azul, que hay una muestra que es un pequeño cielo, que hablo de toda la cosa, digamos, de simulación, que es la vida, pero uno lo vive como un rol. En esa película, en un momento dado, él se va escapando con un barco y se choca con el cielo está pintado. Es maravilloso. Bueno. Es muy linda la idea, la metáfora, porque es estar atrapado en lo exclusivamente imaginario, ¿no? Es imaginario. Es la imagen, entonces no hay lugar para la simbolización, para pensarlo y para lo real también, ¿no? Bueno, y yo siendo a este libro de Baudrillard, fíjate, la cantidad de cosas que ya son ficción y tomamos como realidad. Bueno, en Estados Unidos y acá también hay mucho sexo virtual a través de la hotline. ¿Qué significa? Que ya es una simulación del contacto con el otro. Hay mucho sexo a través de videos porno, o sea, pero no está el contacto con la persona. Entonces todo es una gran ficción, una gran simulación. Fíjate que los políticos cada vez están más, y hasta los pastores electrónicos, están mucho menos con el pueblo, y más desde la televisión, por ejemplo. Desde ahí arman su discurso, que no es real, que generalmente es un discurso vendible, que vos votás y que después hacen o no hacen nada. Fíjate que en general la guerra del Golfo fue famosa, donde fue una guerra virtual. Yo no vi muertos, sé que hubo muchísimos, no vi destrucción. Fue manejada por los medios, lo que se permitía. Bueno, Baudrillard plantea el tema de la ilusión, y me pegó mucho hace esto unos años, y eso fue quizás una cosa que convalidó un montón de puntas que yo estaba manejando. Esta cosa de los mitos, de la religión, que son todas simulaciones, son ilusión del hombre. Yo quiero mucho a las religiones, quiero mucho a las filosofías, porque el hombre necesita ilusión, necesita fantasía. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, cuando llegué a Buenos Aires, vi mucho teatro underground, incluso antes del proceso, donde había teatro muy comprometido. Recuerdo una obra, Historia del Zoo, era una obra, no me acuerdo, creo que era, bueno, no me acuerdo del autor, que trabajaba Rivera López y Halcón, y en un momento dado le dice Halcón, que es un tipo muy marginal, al otro que es un tipo reprimido, muy, ¿no? Le dice: ¿usted sabe por qué un chico se masturba? No, le dice el otro, porque necesita una satisfacción física. ¿Usted sabe por qué un adulto se masturba? No, le dice el otro, porque necesita fantasía, porque la realidad no le alcanza. Entonces me pegó mucho esto de que siempre estamos generando ilusiones, en las personas más bohemias y las más racionales. Tengo contacto con los dos mundos. El arte siempre fue, para el artista, un lugar de dinámica social. Uno tiene contacto con lo más bajo de la sociedad, porque uno es de abajo, y lo más alto de la sociedad, porque uno ocupa un lugar importante a veces para ellos. Es el artista, es el que le da prestigio también a ellos. Entonces, bueno, desde ese lugar uno sabe que esa necesidad de ilusión está en el tipo que gana $1 millón por hora y para el que no tiene para comer.
Y Baudrillard toca mucho de estas cosas. Y sentí que estaba hablando para mí. Me impresionó muchísimo todo este tema del simulacro, porque yo mismo te digo, voy a morir pensando que todo lo que hemos vivido, incluso esto que estoy con vos hoy, fue una gran ilusión, un gran simulacro que nos ayuda a vivir. Eso lo tengo claro. Fíjate que las cosas más grandes nos ayudan a vivir, qué sé yo. Apostamos a nuestra pareja sabiendo que hay millones de otras posibilidades humanas. Es como la rosa del Principito, pero esa es la que cultivamos. Creemos en nuestros hijos, son los más lindos, los mejores, sabiendo de que son un nada en el mundo. Entonces, bueno, vos me decías esto, sí me marcó. Creo que ahí fue un descubrimiento de sentir que estaba tocando cosas muy sólidas desde distintos lugares que abordes la obra. Un poeta decía que una obra de arte es una buena obra cuando desde cualquier lugar que se la aborde, sintáctico, existencial, metafísico, estético, funciona. Entonces me di cuenta que hubo también en muchos años finales una aproximación mucho más inteligente de los teóricos de arte hacia mis obras, porque quizás yo también concreté de una manera más inteligente todo este mundo que quizás tenía de mucho tiempo antes. ¿Y la mujer qué lugar ocupa? Muy importante. Vos sabés que en esta muestra, la obra llamada Vuelo, que es la que yo te contaba, que son fragmentos del cuerpo humano vinculados con fragmentos de la naturaleza. Por ejemplo, en un momento dado, la piel de esta mujer, con sus venitas, sus poros, vinculadas con una foto de la piel de la tierra de mi pueblo. Y bueno, y así la vagina de ella, un pecho, bueno, va vinculándose con elementos de la naturaleza. O sea, esa cosa trascendente que es el volar a través del amor, muy grande. Y años atrás hice una imagen que fue un homenaje a la mujer, una mujer desnuda como un tótem, pero que se evaporaba también, porque tiene que ver también con la fantasía. Y bueno, en mi vida la mujer fue muy importante, es decir, me casé a los 34 años, después, bueno, me separé 9 años después y siempre, digamos, viví grandes pasiones, la estoy viviendo ahora. Y así que, bueno, fue siempre como muy clave. Yo cuando hablo de mi tierra, hablo de la Pachamama también, es mujer, hablo del uterino, al comienzo de la charla lo dije. Entonces, bueno, son lugares simbólicos fuertes, la tierra es mujer, sobre eso vivimos. Entonces, bueno, siempre algún homenaje aparece sin quererlo, ¿no? ¿En los viajes te enriquecen el comentario de la gente, las críticas, porque has tenido experiencias inclusive en el exterior? Mira, a mí me importa mucho cuando respeto a las personas que lo hablan, ¿no? Hay críticos de arte que no miran la obra, que trabajan por lo que más o menos conocen de uno, eso es normal. Por ahí han visto obra de uno toda la vida, entonces creen que ya la conocen, entonces hablan sin ir a la muestra. Me ha pasado eso también. Hablan por el catálogo, por ahí, una cosa así. Y otros que son muy profundos. Entonces, aquellos me interesan, porque son los que cuando dicen algo, que dicen por ahí muy mala, que sea tal obra de Dofo, por esto y por esto y por esto, me enriquece. O se dice muy buena, por esto y por esto, me enriquece. Cuando dicen es maravillosa la obra de Dofo, o es pésima, no me dicen nada. No sirve, es como decirte que vos sos buena o mala, en función de qué. Sí, bueno, y la gente común me importa mucho. Por ejemplo, recién, en el Birla, vino un contingente grande de brasileros que venían a una convención que hay acá en Tucumán. Y me dieron respuestas maravillosas, maravillosas, y algunas humorísticas. ¿Por qué? ¿Qué decían? No, por ejemplo, una de las respuestas que la dio, que eso fue una persona de Tucumán, inteligente. En un momento dado está la vagina de una mujer amada y abajo, como analogía, un rayo, un relámpago en el medio de la noche. Bueno, y entonces lo que era, bueno, yo me decían, ¿qué significa esto? Se reían, ¿no? Todos así como cómplices. Digo, ¿qué te parece a vos? Y en portugués, bien dicho, me dice, bueno, es el fuego del amor, claro, digo, es la entrada de la pasión, es el orgasmo, qué sé yo, es el rayo. Y me dice otro, yo vi otra cosa, me dice, y me pareció muy, muy lindo, me dice, yo vi que es el lugar de la pasión y el lugar del peligro también, que es el rayo que mata también, porque el amor es eso también. El amor es por lo cual uno vive y muere. Fíjate que cuando uno se siente abandonado, la vida no tiene sentido. Cuando se siente amado, la vida tiene todo el sentido. Y otros comentarios que me han hecho de otras obras donde los enfoques son distintos, pero llegan a lo mismo. Y me parece muy lindo cuando la persona está abierta. Por eso un consejo para tus espectadores
aunque no sepan nada de arte, especialmente arte contemporáneo que requiere otros códigos, uno no tiene que inhibirse, uno tiene que ir y plantarse y ver, a ver, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir con esta plomada que cae, con estas casitas acá, este agujero, la tierra? Y ahí uno empieza a armar un rompecabezas y termina dando una respuesta absolutamente inteligente. Es importante. ¿Vislumbras hacia dónde va el arte contemporáneo? ¿Crees que puede haber cambios de una movilización especial por esto que entramos ya en un nuevo siglo? ¿O esto que creo que lo hemos sentido siempre, estamos en un periodo de crisis, de transición? Bueno. Yo te digo, mira, te cuento una cosa, en casi todas las muestras importantes que he hecho en Buenos Aires, los críticos han hablado, en general fue creo que bastante bien, pero siempre alguno dice, bueno, interesante, que sea la obra o que sea, lo vemos, Adolfo, en un momento de transición. Porque claro, están acostumbrados a veces artistas que vos conocerás, que toda la vida han hecho lo mismo, y entonces no cambian nunca, porque, digamos, que no quieren sufrir, y la vida todo el tiempo estás cambiando. Cada año que pasa, uno no es el mismo. Tu pareja no es la misma, hay que reacomodarse cada vez. Y entonces, bueno, yo creo que todo el tiempo es transición. Ahora, si hablamos del arte, a dónde va el arte en general, es bastante difícil. Se han intentado hacer algunos abordajes especulativos. Yo creo que va a ser inevitable que el arte del siglo XXI sea electrónico. El gran arte de los jóvenes va a ser el video, ya lo es, va a ser el cine, va a ser la televisión interactiva, sin duda, y la televisión en general, la televisión holográfica, que no va a haber dudas que ya está, el problema es que es cara todavía, muy cara, y el arte digital, que está en pañales. Todavía el arte digital, muchos artistas están trabajando, yo he hecho algunas cosas, pero todavía es más técnico, no hay... Es como una herramienta, cuando uno le presta una cámara fotográfica, está chocho por ver cuál es el foco, cuál es el diafragma, después empieza a decir cosas. Va a ser el arte, sin duda, del siglo XXI, todo lo que es los medios electrónicos. Y no hay que asustarse de eso, porque el artista conmueve desde cualquier herramienta. Si Picasso ya tiene una cámara fotográfica o una video, hubiera hecho video seguro. El tema es cómo podemos emocionarnos y emocionar desde lo que hacemos. Así que me parece que el camino va a ser eso. De todos modos, hay cosas que se pueden expresar solo con la pintura, otras solo con el video y otras solo con el cuerpo, por ahí en el tema del teatro o lo que fuera. Entonces, no se pueden separar tanto los lenguajes. De hecho, hoy vas a ver que hay una fusión de lenguajes en muchísimos artistas. Un ejemplo típico son los grandes recitales de música, los Rolling Stones o U2 en Argentina, o, bueno, donde hay una fusión de plástica, música, video, performance teatral, es muy completo. Por eso no es casual que los jóvenes encuentran en la música, en los grandes recitales, una herramienta de encuentro muy fuerte. Son las nuevas catedrales, los estadios de fútbol o lo que fuera con el recital. Fíjate que la Contrarreforma en Europa, que planteó toda una cosa impactante de grandes templos y de escenografías con Cristos sangrantes y esculturas y la iluminación tipo teatro, era para atraer, para sentir que ahí encontraba uno un mundo trascendente. Lo encuentran los jóvenes en las discotecas a veces y en los recitales de música. O sea que no podés evitar esa cultura en desarrollo. Y la pintura seguirá avanzando desde un lugar intimista. De todos modos, hay cosas que es verdad. El gran director de cine polaco Kiełowski, poco antes de morir, dejó el cine, el que hizo Blue, Rouge y Blanc. Él decía que el cine es un gran arte, pero más arte es la pintura y la poesía, porque no dependen de una producción. Vos misma, para hacer este programa, necesitas el apoyo de sponsores y demás, porque si no sería imposible. Y en el caso del cine son actores que no se enfermen, que no le duele el dedo gordo, porque si no están... Es un desgaste total para los directores filmar una película. El artista pinta su cuadro, su dibujo, el poeta escribe y bueno, lo muestra donde pueda. Entonces, bueno, así que son artes muy humildes, la pintura, la poesía, el dibujo, pero a la vez también nos da libertad. Así que todo eso convive. Si miras retroactivamente en toda la obra de un artista y en la tuya también, de hecho, hay algo que se repite, que insiste y siempre algo que cambia. ¿Podés detectar algo que insiste por ahí en tu obra? Sí, si ves la muestra vas a ver que hay cosas que se repiten formales, pero que son de una etapa de estos últimos 3 años. Si yo hago una retrospectiva general de toda mi historia plástica, la recurrencia es el paisaje. Y sabes que es más que el paisaje en el pueblo,
es lo que despertó mi pueblo, el amor por la naturaleza. Por ejemplo, vivo en Buenos Aires y añoro el cielo rojo cuando se viene el viento de la Pampa y lo ves muchas horas antes que se viene, y los pastitos volando allá lejos. Entonces el viento, añoro eso, añoro el olor a lluvia que lo siento muchos kilómetros antes de que llegue. La tierra de mi pueblo es como acá, creo, tierra negra, una tierra muy, muy rica. Entonces, bueno, cuando caen gotitas enseguida hace un olor maravilloso. O sea, me emociona mucho más eso que ver un hermoso auto en Buenos Aires, sin duda. Entonces, los elementos de la naturaleza, el viento, los tornados, me parecen maravillosos. Me vinculan con algo mucho más trascendente que ver, no sé, algo en la ciudad. Y eso está en toda mi obra, está cierta percepción pura o ingenua, si querés, ante el espectáculo de la naturaleza. Eso me vincula con el romanticismo alemán del siglo pasado. Soy un romántico, sin duda, pero soy un neorromántico, un hombre atravesado por la ironía, por la posmodernidad. Entonces, bueno, lo constante, sin duda, es la fascinación por el paisaje, la fascinación por las fuerzas del paisaje más que por la anécdota del paisaje. Y siempre está lo otro, que es el hombre contemporáneo. Bueno, me queda darte las gracias nuevamente y decirte que sos tan rico como persona como tu obra. No podía ser de otra manera. Me encantó estar acá y poder, no sé, de alguna manera difundir un poco todas estas ideas con la gente de Tucumán, que es una comunidad que conocida plásticamente por mucha gente de Buenos Aires, por artistas importantes que ustedes tienen, siguen teniendo, por jóvenes tucumanos que conozco, y me moría de ganas de, bueno, de presentar todo esto ante la gente tucumana. Muchas gracias a vos.